nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Vamos a aplicar sanciones a quienes no se pongan de pie. Las actas de las sesiones 206 a 209 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 210 a 213 se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. Le ofrezco la palabra al señor secretario para que lecture la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia en calidad de suma para el despacho del proyecto que aprueba la disolución de la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. También se retira y se hace presente urgencia suma para el despacho del proyecto que fija un plazo máximo para que los proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico comunicacional en delitos de crimen organizado y otros cuya investigación requiere especial celeridad. Se retira la urgencia simple y se hace presente también para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para tipificar como delito la zoofilia, que se encuentra en tabla en esta sesión, por lo tanto con urgencia simple. También se nos comunica a la comisión que se acordó remitir a la Comisión de Economía, Fomento Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para discusión y votación informe en carácter de comisión técnica el proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para prorrogar el crédito especial de la construcción por el plazo de 10 años, actualmente radicado en nuestra comisión. También se acordó remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana, en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado, correspondiente al boletín 17.170-07. Se han recibido proyectos iniciados en moción que modifica el Código Penal para agravar la pena y agregar una nueva circunstancia en el delito de robo en lugar no habitado, que es justamente el que se acordó enviarlo a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Proyecto que modifica la Carta Fundamental para garantizar el acceso a prestaciones de salud otorgadas por especialistas en cada una de las regiones del país. Proyecto iniciado en moción que modifica la Ley 18.216 para regular el uso de plataformas digitales por quienes han sido formalizados en una investigación penal. Proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental para regular la interposición de acusaciones constitucionales conjuntas. También tenemos comunicación de la señorita Presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que solicita invitar, a propósito de la solicitud que le ha realizado la Asociación Nacional del Poder Judicial, ANEJUD, ellos solicitan ser convocados, escuchados, en el marco de la discusión general del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para crear un Consejo Judicial encargado de la formación, nombramiento y corrección disciplinaria de ministros de Corte, fiscales judiciales y jueces letrados. Se confirma la asistencia presencial del señor ministro secretario general de la Presidencia, don Álvaro Elizalde. Correo electrónico al gabinete de la señora subsecretaria, doña Macarena Lobos, excusándose asistir a la sesión de hoy por temas de agenda. Correo electrónico de Policía de Investigaciones, por el cual se confirma la asistencia telemática del profesional abogado señor Omar Castro Torres y el señor Fabián Contreras Arévalo, jefe de brigada investigadora de delitos contra la salud pública y medio ambiente metropolitana, dado que al señor director general se le invitó a él o a quien designe su representación. Lo mismo en el caso del fiscal nacional del Ministerio Público, que confirma la asistencia telemática de la profesional señora Valeria Helves, de ese Ministerio Público. El correo electrónico de la docente abogada penalista señora Tatiana Vargas, confirmando su asistencia en forma telemática para el día de hoy, sesión en la cual fue especialmente invitada para pronunciarse sobre este proyecto. Tenemos oficio de la Superintendencia de Pensiones, por el cual responde oficio de la Comisión, que en su oportunidad solicitó el diputado señor La Vaca, referido a la situación de una persona, de un particular que durante los proyectos de retiro de fondos de pensiones, el señor Gómez Delano expresó y explicó su situación de enfermo terminal y que no haya sido reconocido como tal. Se hará llegar este oficio a todas y todos los integrantes de la comisión, señor presidente, mediante correo electrónico para que puedan tomar conocimiento de la respuesta. Oficio de servicio Senda, referido a glosas y articulados, tercer trimestre, año en curso, según la ley de presupuesto del año en curso.
Hemos recibido un correo a través del sistema de la ley de lobby de la Cámara de Diputados por el cual se ha recibido solicitud de audiencia. La información del solicitante es la siguiente. Señor Ernesto Antonio Vera Rodríguez. Dice, están sus datos personales, datos de contacto, correo electrónico, teléfono. Dice, materia para tratar, revalidación de título obtenido en el extranjero, moción que usted ha presentado e inacción hasta la fecha, solicito audiencia presencial y no vía Zoom. Decisión que desea obtener que se lleva ante la Comisión de Constitución, se priorice y se vote en la Cámara, ya que el gobierno actual no ha sido capaz de dictar el reglamento para poner en vigor el artículo 143 que le quita ese monopolio a la Universidad de Chile. Solicito que la audiencia sea personal y no vía Zoom. Atentamente, entonces, el señor Ernesto Vera Rodríguez, por intermedio del diputado señor Jorge Guzmán, quien fue el que recibió y remitió a la comisión nuestra este proyecto. Ahora que el señor presidente, si tiene relación con un proyecto que esté radicado acá, esto más parece ser de educación. Si le parece, vamos a analizar la situación para informarle al señor presidente en cuanto a si es una situación que pueda la comisión intervenir, puesto que se trata de una materia que más tiene que ver con educación, según veo, revalidación de título obtenido en el extranjero. Comunicación del Directorio Nacional de ANEJUD Chile. Hago presente que hace un poquito ya más arriba habíamos leído una solicitud de la señorita presidenta de la Cámara de Diputados en el sentido de que había recibido un requerimiento de ANEJUD para ser escuchados en el proyecto que tenemos en tabla en la sesión de mañana. Entonces ellos, esta institución presidida por don Nicolás Santibáñez, ahora de forma directa solicitan ser invitados con motivo de la tramitación del proyecto de reforma que modifica la Carta Fundamental para crear un Consejo Judicial encargado de la formación, nombramiento y corrección disciplinaria de ministros de corte, fiscales, judiciales y jueces letrados. Finalmente, oficio del INDH referido a glosa de la Ley de Presupuesto del Sector Público y su cumplimiento. Eso es todo, señor presidente, y tendríamos como para pronunciarnos, por un lado, la solicitud de ANEJUD de ser escuchado en el proyecto que tenemos estable a partir del día de mañana, y de este señor que solicita se modifique la ley de validación de títulos obtenidos en el extranjero, que solicita entonces que se active un proyecto de ley que él dice que estaría pendiente en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a darle respuesta a la persona que habla de un proyecto de convalidación de título, ¿no? Sí, del extranjero. Ahí desde la Secretaría le vamos a pedir que le hagan llegar los antecedentes. Y si le parece a la comisión, vamos a también considerar la invitación a ANEJUD a propósito del proyecto que va a presentar mañana el Ejecutivo, que tiene que ver con el régimen de nombramiento de ministros de Corte y demás integrantes de la Corte Suprema. ANEJUD, Asociación Nacional del Poder Judicial. No, ANEJUD no, ANEJUD, Asociación Nacional del Poder Judicial. ¿Para mañana, presidente? Vamos a tenerlo en la lista de invitados, perfecto. Para que considerarlo dentro de la lista de invitados, si les parece a la comisión, vamos a considerar entonces a ANEJUD, Asociación Nacional del Poder Judicial. Bien. Solamente como información, señalarles que mañana el señor Ministro de Justicia va a exponer en esta comisión el proyecto del régimen de nombramiento de ministro de Corte, integrante del Poder Judicial, y también, obviamente, vamos a extender la invitación a los parlamentarios mocionantes de las distintas mociones parlamentarias que se han presentado sobre el mismo tenor. Mañana entiendo yo que el gobierno va a comunicar formalmente el ingreso de este proyecto y mañana mismo vamos a tenerlo en tabla para discusión en esta comisión, tomando en cuenta la importancia del tema. Ofrezco la palabra sobre la cuenta antes del orden del día. Muy bien, no habiendo palabras sobre la cuenta, quiero saludar al señor ministro secretario general de la Presidencia, quien nos acompaña, también a la Policía de Investigaciones, la Fiscalía Nacional, algunos expertos que sobre la cuenta la miré 2 veces. Ya, le ofrezco la palabra, diputada Chiara Marchesi, sobre la cuenta. Gracias, presidente. Muy corto para no interrumpir el trabajo de la comisión. Vine a pedir que pongan en tabla un proyecto que presenté, que es el boletín 16.863-07, para tipificar como delito la visualización de material pornográfico infantil. Este proyecto de ley lo trabajamos con la unidad de cibercrimen de la PDI, que ellos felices vendrían a exponer, trabajan acá en Valparaíso, con la diputada Orsini, los recibimos en la Comisión de la Mujer. Es un proyecto simple, pero sumamente significativo. Los niños de Chile no pueden esperar, creo que lo pueden
trabajar rápidamente en esta comisión, que yo sé que tiene muchos otros proyectos, pero quería insistir en que lo puedan ver pronto. A grandes rasgos, hoy día se tipifica como delito naturalmente la descarga de material de abuso sexual infantil, pero no así la visualización. Y ellos se han encontrado con que muchas veces cuando van a atrapar a un pedófilo, no tienen descarga en sus computadores, sino que tienen documentos donde tienen los links de estas imágenes o estos videos donde se abusa sexualmente de los niños. Entonces no los pueden atrapar porque no tienen las herramientas para hacerlo. Creo que es sumamente significativo, es un proyecto, insisto, simple, pero súper importante. Entonces quería dejárselo, presidente, para que lo puedan poner con prontitud en tabla en esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Kiara Marquesi. Diputado Soto, le ofrezco la palabra sobre el punto. Sí, presidente, mire, la intervención de la diputada Marquesi me ha estimulado a mí a pedirle también que coloque en tabla un proyecto. Yo diría dos proyectos que tienen que ver con el arresto domiciliario como medida cautelar. Ha estado bien en tela de juicio un cuestionamiento general a la manera en que se cumple los arrestos domiciliarios, a partir de algunas personas que han tomado decisiones de exhibición de su, por así decirlo, su encierro, en circunstancias bien de mucho impacto, parece mediático, en torno a algunas plataformas electrónicas que hacen promoción de este tipo de espectáculo, diría yo, en sentido amplio, y que es conocido por algunas personas que conozco. No. Y presidente, mire, ahí en cierta manera hay una lectura muy clara en cuanto que las personas están sujetas a medidas cautelares porque están formalizadas por graves delitos de todo tipo y existe una sensación general de que se están burlando de la justicia, de que están sacando provecho económico de una medida cautelar, donde se desafía a la autoridad que las tiene confinadas en su domicilio, se desafía mostrando que pueden ejercer actividades de este tipo, vinculadas a los espectáculos, y ganar mucho dinero. Y yo creo que vale la pena que nosotros conozcamos algún proyecto de ley que entiendo que presentaron algunos el día de ayer acá en la Cámara, y yo quisiera que pudiéramos fundirlo también con otro proyecto de mi autoría, que algunos han firmado también en esta comisión, que busca establecer de que no son idénticas el arresto domiciliario con la pena privativa de libertad. Y hoy día, cuando alguien lo condena a una pena privativa de libertad, le sirve de abono los días que estuvo con arresto domiciliario, pero a una relación de 1 a 1. Es decir, si alguien ha estado 2 años con arresto domiciliario y lo condenan a una pena privativa de libertad de 2 años, si finalmente nunca pisa la cárcel. Y claramente no son lo mismo la medida cautelar de arresto domiciliario con una pena privativa de libertad en un recinto penitenciario. Y por lo tanto no debiera existir la misma relación, si son distintos. Nosotros hemos establecido que se descuenten 4 días de arresto domiciliario por 1 día de privación de libertad, para objeto de no incentivar a los mismos tribunales a que entreguen a diestra y siniestra, en beneficio de personas de alto poder económico o también con mucha presencia en espectáculos, este tipo de medidas de arresto domiciliario, para finalmente establecer que nunca piensen en la cárcel. Las penas privativas de libertad tienen que cumplirse y no son lo mismo estos abonos que hoy día se hacen en relación a 1 a 1, y está lleno de casos donde personas finalmente nunca pisan la cárcel gracias a que estuvieron mucho tiempo encerradas en sus casas. Yo pediría, presidente, que pusiéramos en tema esos 2 proyectos de ley con el objeto de hacer una regulación precisa de esta medida cautelar, para que no sea mirada como una burla a la justicia y una medida pro impunidad también. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Diputado Sánchez, sobre el punto. Es un punto bien extenso. Muchas gracias, sí. Extenso pero muy interesante, presidente, porque creo que además aquí en esta comisión vemos temas que son fundamentales para enfrentar la crisis de inseguridad y tantos problemas que hemos estado viendo. Lo hemos conocido en su peor cara ahora con las acusaciones constitucionales, tantos problemas que se ven en la justicia. A propósito de lo que dice, por su intermedio, el diputado Soto, 2 cosas. En primer lugar, si fuéramos a refundir esos 2 proyectos, me gustaría saber por parte de la Secretaría cuál terminaría siendo la idea matriz, porque estamos viendo 2 cosas que son relativamente distintas. Entonces quizás lo más eficaz es simplemente poner los 2 en tabla y que avancen cada uno de ellos individualmente, en caso que no se pueda, en el fondo, generar una idea matriz común entre las 2 cosas, porque de repente son muy distintas, o sea, versan sobre el cumplimiento de penas,
pero creo que son temas distintos. Y destacar especialmente el proyecto de ley, el primero que decía el diputado Soto por su intermedio, respecto a qué tipo de actividades pueden desarrollar las personas que están cumpliendo arresto domiciliario. A veces en este Congreso nos enredamos mucho, nos cerramos mucho en la reflexión respecto a los temas de élite. Las cosas que están pasando entre personas altamente conocidas, que por supuesto a todos nos llama la atención, pero les recuerdo que hace pocos días en esta comisión recibimos a una persona que estuvo mucho tiempo con arresto domiciliario y parte del problema que él había sufrido era precisamente que no había podido ejercer ninguna actividad económica mientras era perseguido injustamente por los tribunales. Entonces, señor presidente, yo creo que es importante que en este Congreso legislemos respecto a la realidad de todas las personas y solo señalar que si avanzamos y ojalá lo hagamos con ese proyecto de ley que regula el tipo de actividades que pueden o no pueden desarrollar las personas que están con arresto domiciliario, que ojalá podamos ingresar ahí una indicación también que establezca la responsabilidad directa del Estado en el caso que las personas permanezcan largo tiempo privadas de libertad con arresto domiciliario y que después se declare su inocencia. Porque claro, si les vamos a privar el desarrollo de actividades económicas, el Estado también tiene que pagarles de su bolsillo cuando jueces o fiscales temerarios e irresponsables persiguen injustamente a chilenos honestos, pretendiendo meterlos en la cárcel por razones políticas de cualquier tipo, y que finalmente son declarados inocentes. Entonces yo creo que esas dos cosas tienen que regularse. Por supuesto, restricciones para que no se pueda desarrollar o ejercer algunas cuestiones abusivas mientras se cumple el arresto domiciliario, pero también que si finalmente el Estado es condenado y se le declara la inocencia a la persona investigada, que el Estado se ponga, que les pague y que no sea necesario que estas personas tengan que demandar después y pagar durante muchos años abogados para que los indemnice el Estado por el daño que les provocó. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Sánchez. Mire, yo solamente para referirme a los puntos que se han planteado en la cuenta, transmitirle a la diputada Barquesi que es un proyecto que nosotros tenemos dentro de la priorización de la comisión, porque usted vino en algún minuto también con otra parlamentaria, no me acuerdo quién, también a proponer lo mismo, y lo tenemos considerado como proyecto prioritario. Si el problema ha sido que tenemos una sobrecarga de proyectos, entonces pero lo tenemos muy presente, ¿ya? También estamos, a propósito del diputado Soto, también es un proyecto que tenemos considerado, que entendemos que es relativamente de fácil tramitación, y se ha sumado ahora lo que ha señalado usted, diputado Sánchez. Por lo tanto, una vez que tengamos los proyectos en la comisión, vamos a poner en tabla y ahí vamos a abrir la discusión respecto al punto. Me encantaría ponerle fecha a los dos proyectos que se han planteado. Lamentablemente, no, es que estoy cerrando el punto. Mire, vamos... Bueno, le voy a ofrecer la palabra. Tenemos pendiente el proyecto de liquidación de la editorial jurídica, que viene con suma. Vamos a tener que definir pronto un momento para tramitarlo. También está el proyecto que va a ingresar el gobierno mañana sobre régimen de nombramiento. Está el proyecto del diputado Longton sobre responsabilidad penal adolescente, que también está muy contingente y ya lo estamos abordando en esta comisión. Entonces, ese proyecto vamos a abordarlo el día martes 29, yo creo que paralelamente con el proyecto que tiene suma de liquidación de la editorial jurídica, que si fuera fácil, me dice la Secretaría que no es de fácil despacho, sino yo lo pondría mañana, porque mañana viene el Ministro de Justicia. Sobre el proyecto de editorial jurídica. Sí, viene patrocinado por el gobierno, por el Ministerio de Justicia. Bien, cerrado, diputada Orsini, le ofrezco la palabra. Que quiero pedir un acuerdo igual. Cortito sobre el punto, sí. Bueno, contarle a la comisión que yo llevo un año aproximadamente trabajando en un proyecto que se llama Proyecto Inocentes, que lo iba a presentar mañana, pero por contingencias políticas lo voy a presentar a la vuelta de la distrital. Encantada de invitarlos a firmar, pero es un procedimiento especial, rápido, de indemnización a personas en las que se comprueba fehacientemente su inocencia y que estuvieron privadas de libertad injustamente, ya sea por prisión preventiva o por condenas en las que luego se demuestra el error judicial. Llevamos harto tiempo trabajando con la Defensoría Penal Pública, que tiene una unidad que se llama Proyecto Inocente, y con distintas organizaciones de la sociedad civil. Y la vamos a presentar. Así que, ¿patrocinio del Ejecutivo? No, pero invitados todos felices a que lo puedan, Bien, a que lo puedan firmar. Vamos a para continuar que no lo con el orden del presenten día. antes, por favor. Por supuesto, gracias, diputada Orsini.
Mire, ya les pido por favor silencio para continuar con la orden del día. Solamente quiero pedirle un acuerdo a la comisión, si me permite, a propósito del proyecto de zoofilia, que vamos a iniciar su discusión hoy día, que ya hemos tenido 3 comisiones en las cuales hemos abordado este tema. Hoy día hay un cierto consenso, hay un texto propuesto por el Ejecutivo, y quisiera pedirles, si les parece, poder en esta sesión poder votar en general. Sí está disponible en su pupitre. Les quiero pedir el acuerdo para que después que escuchemos a los expertos, escuchemos al gobierno, podamos votar en general. ¿Sí le parece? ¿Le parece? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ya. Bien. Vamos entonces a continuar con la tramitación en general del proyecto de ley refundido, inicio de mociones que modifica el Código Penal para tipificar como delito de zoofilia boletines, según los boletines 12.822-07 y otros más que son mociones parlamentarias. Y se ha invitado para ello a los autores, pero también al señor ministro, secretario general de la Presidencia, a quien le voy a ofrecer la palabra porque el gobierno ha ingresado un proyecto que ya tiene cierto consenso y espero también que sea parte del interés de esta comisión que logremos trabajar, una vez refundido, con el texto del Ejecutivo, que yo creo que debería ser lo más lógico. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera señalar que efectivamente se presentaron 4 mociones que han sido fusionadas o refundidas, y el Ejecutivo estuvo trabajando durante todo este tiempo una indicación respecto de este proyecto, compartiendo el sentido de las mociones, pero haciendo ciertas precisiones que nos parece son importantes para que tengamos una regulación que sea adecuada conforme a los objetivos perseguidos. Lo primero que quiero señalar, especialmente al diputado Soto que me hacía la pregunta anteriormente, la indicación del Ejecutivo establece, no estamos estableciendo una forma de delito nuevo, sino que estamos más bien tipificando una forma de maltrato. ¿Por qué no una forma de delito nuevo? Porque si es que hubiera una forma de delito nuevo y por el eventual falta de continuidad del tipo, se podría entender que las conductas que actualmente hayan sido sancionadas o que estén siendo investigadas, que corresponden a los actos de maltrato o crueldad bajo la tipificación actual, no lo está, al ser un delito nuevo, eventualmente uno podría decir que no se aplica retroactivamente y por tanto no estarían tipificados. Y nosotros entendemos que hay una tipificación genérica y lo que aquí hay más bien una precisión dentro de esta figura más genérica, que es la bestialidad, como se denomina en la indicación presentada por el Ejecutivo. Lo segundo, en la propuesta del Ejecutivo está la tercera columna del otro comparado, del que tiene 3 columnas. Sí. Lo segundo, estamos tipificando un delito que no es un delito sexual contra personas, eso es obvio, y por tanto los bienes jurídicos de los delitos sexuales contra las personas no necesariamente son los mismos bienes jurídicos que están protegidos en esta indicación. ¿Cuáles son los bienes jurídicos respecto de los delitos sexuales contra las personas? En el caso de los mayores de 18 años y de 14 a 18 años también, pero con una connotación distinta, es la autonomía sexual. Y en el caso de los menores de 14 años es la indemnidad sexual. Esos son los bienes jurídicos de la tipificación que existe respecto a los delitos sexuales. En el caso de los menores de 14 años, finalmente no se puede realizar ningún acto con ellos, ni menos, ni tampoco frente o delante de ellos, que pudiera tener algún tipo de consecuencia, obviamente, en el desarrollo de la sexualidad de un menor de edad, de una niña, un niño, un adolescente. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es una regulación respecto de las formas de maltrato. ¿Por qué razón? Porque no tenemos cómo saber, en el caso del animal, si hay o no hay consentimiento, que algo que sí se puede dilucidar en el caso, por ejemplo, de una persona mayor de edad. Una persona puede hacer una denuncia a un delito sexual y si aquella persona con la cual tuvo el acto sexual dice, mira, esto fue consentido, es una denuncia que no tiene fundamento. Eso no se puede resolver en el caso de un animal. Ni tampoco podemos saber si esto lo va a afectar psicológicamente, cómo se protege la indemnidad de un animal. Entonces, por tanto, lo estamos regulando como una forma de maltrato. Y por eso, lo que sí señalamos es más bien una tipificación que se basa en la afectación corporal del animal con actos de significación sexual. Ese es básicamente el sentido de la indicación. ¿Qué es lo que hace la indicación? Cambia el orden de los incisos porque se intercalan un nuevo segundo y tercero, por tanto el segundo y tercero pasan a ser tercero y cuarto, eso es más bien formal,
y reemplaza una expresión bastante extensa que había dentro del proyecto por cometa actos de maltrato constitutivos de bestialidad. Entonces, lo que estamos tipificando son los, dentro de los actos de maltrato o crueldad con animales, los actos de maltrato constitutivos de bestialidad. Y acto seguido, se agrega una definición de lo que es bestialidad, y se señala que se entenderá por bestialidad, para los efectos del inciso anterior, la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte a los genitales, ano o cavidad bucal del animal, que no sea realizado con fines legítimos, tales como, entre otros, veterinarios, científicos o reproductivos. Nos parece que la definición de fines legítimos no puede ser taxativa, la enumeración no puede ser taxativa, porque hay distintas hipótesis que podrían eventualmente considerarse como fines legítimos. Y después, al cambiar el orden de los incisos, se mantiene los incisos segundo y tercero, que pasan a ser cuarto y quinto, en el caso de conductas más graves, dentro de la figura genérica que son los actos de maltrato o crueldad. Esa es la indicación del Ejecutivo, a nuestro entender satisface el sentido de la indicación, del proyecto presentado por los mocionantes, de las cuatro mociones, y se establece una regulación del todo precisa que no debiera generar mayores problemas de interpretación y que, como he señalado, no se entiende como una reproducción mecánica respecto de los delitos sexuales cometidos contra personas, entendiendo que en ese caso son bienes jurídicos específicos que se pueden esclarecer o determinar en el marco de una investigación en el caso de las personas, pero no es posible en el caso de los animales, que son, como señalé, la autonomía sexual en un caso y la indemnidad sexual en el caso de los menores de 14 años. Eso, presidente. Muchas gracias, señor ministro, también al equipo que lo acompaña. Antes de ofrecer la palabra a los diputados, quiero pedirle a nuestra secretaría si puede hacer llegar el texto, la propuesta del Ejecutivo. A lo mejor quizás ya lo enviaron a nuestros invitados, ¿sí? Para que también, si se van a referir, se refieran al texto, a la propuesta que hace el Ejecutivo. Perfecto. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la diputada Maite Orsini. Sí, gracias, presidente. Quiero primero agradecer al Ejecutivo por sus indicaciones. Sin embargo, si bien, ministro, por su intermedio, presidente, yo creo que la definición que se hace del tipo penal es adecuada. A mí me preocupa que no cumpla con las expectativas de los mocionantes porque no conlleva un aumento de pena. Hoy día, como está redactada la indicación, si bien se hace un reconocimiento a la conducta, no conlleva ninguna pena distinta. Entonces, el simple maltrato de un animal, por ejemplo, no alimentarlo adecuadamente o cualquier forma de maltrato animal, tendría la misma pena que la conducta de zoofilia. Entonces, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo qué opina de la posibilidad de este mismo artículo que ustedes proponen transformarlo en una agravante específica, estableciendo que en el caso de que ocurran actos de bestialidad se aplicará la pena en su máximo. Eso. Yo creo que ahí quedaría como un poco más acorde a las expectativas de los mocionantes, en mi opinión. Bien. Gracias, presidente. Gracias, diputada Orsini. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, quisiera consultarle al Ejecutivo algunas definiciones respecto de cómo están tipificando el delito de bestialidad. Dice acá, se castiga el que cometa actos de maltrato constitutivos de bestialidad. Los maltratos como trato hacia animales no tan solo son físicos, son también actos de maltrato emocional o psicológicos también. Por ejemplo, la privación de alimento, si bien es un acto físico, pero también produce un daño de otro tipo. Yo no sé cómo combinan ese tipo de maltrato no físico con el acto de maltrato constitutivo de bestialidad. Y respecto de la bestialidad, pueden haber varias definiciones, pero la definen como la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal, que no sea realizado con fines legítimos, porque hay fines médicos, científicos y otros. Me gustaría saber cuál es la definición de acto de connotación sexual en la tipificación de los actos de abuso sexual hacia humanos
está bastante definido una cosa con la otra, violación, abuso sexual, etcétera. Acá no sé cuál es la definición de acto de connotación sexual, que no debiera ser algún tipo de violación, porque si no lo diría. Y segundo, Fiscalía. también a quienes afecta, porque dice que afecten los genitales, el ano, la cavidad bucal del animal, pero animales no humanos, hay un conjunto de especies gigantescas, digamos. El diputado Soto nos planteó la misma pregunta en la sesión pasada. Está el mundo de los peces, el mundo de los insectos, el mundo de las aves, el mundo de los mamíferos, en fin. Si hay una definición de qué tipo o especie animal se trataría, o cómo operaría en casos más difíciles. Muy bien. Sí, si le parece juntamos, es que tenemos Ya. 3 intervenciones más. Sí, tenemos invitados también. 3 invitados. Sí. Por eso estamos dando una vuelta para que el ministro responda y luego le ofrecemos la palabra a los invitados para que puedan ilustrarnos un poco más. Diputado Sánchez, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero señalar, bueno, agradecer la presencia del ministro hoy día, saludarlo por su intermedio, presidente, y valorar la indicación que está presentada acá, porque creo que resuelve un dilema sobre el cual elaboramos bastante en la sesión pasada, señor presidente, respecto a cómo tú estableces claramente que las conductas sexuales ejercidas sobre animales son evidentemente reprobables y reprochables, pero hace una distinción clara respecto a lo que son los delitos sexuales sobre personas. Yo creo que eso fue una preocupación que se expresó de forma bastante transversal en esta comisión, que tenemos que entender que obviamente la protección a los animales no puede descuidar jurídicamente una diferenciación que tenemos que hacer siempre, que es que la entidad moral y jurídica de una persona, ser humano, no es la misma de un animal. Y creo que aquí la redacción de la indicación que propone el Ejecutivo salva eso de buena forma. Creo que la única prevención que quizás debiésemos hacer es que la redacción de este nuevo inciso final que se incorpora puede tender error, porque yo entiendo el que se puedan ejercer ciertas conductas que afecten, por ejemplo, la boca de un animal, por ejemplo, para fines veterinarios, científicos, reproductivos, pero la forma como se redacta da a entender que estos podrían ser actos de connotación sexual. Ojo eso, ojo con el entrecoma, porque aquí se dice, se entenderá por bestialidad para los efectos del inciso anterior la realización de cualquier acto de connotación sexual. Sáltense esa parte intermedia, en el fondo, cualquier acto de connotación sexual que no sea realizado con fines legítimos tales como. Y yo por lo menos entiendo que esos actos que se ejercen sobre los animales a través, por ejemplo, de su boca, por ejemplo, una jeringa para darle un remedio. Yo me imagino que eso es más o menos a lo que van. Eso no es un acto de connotación sexual. Entonces, ojo que esto podría habilitar algún tipo de interpretación a nivel de tribunales. Y ya sabemos que a nivel de tribunales uno se puede encontrar a veces con cualquier cosa. No me gustaría ver algún día que un juez haga una interpretación de que cierto acto de connotación sexual ejercido sobre un animal puede tener fines legítimos. Entonces, ojo con eso. Yo creo que eso es algo que hay que precisarlo. Hay que tener cuidado con eso. Evidentemente hay que salvar y dejar claro que esta norma no incluye los actos de medicina veterinaria que se ejercen sobre los animales o de investigación científica. Evidentemente ahí no estamos hablando de actos de connotación sexual, o esperaría que no estemos hablando de ese tipo de práctica, pero que no haya mucho espacio para que se puedan conectar esas dos cosas, porque creo que sería un riesgo en el fondo innecesario. Entonces quizás tenemos que revisar esa redacción, pero fuera de eso, yo creo que es una buena indicación, señor presidente, y por lo mismo le solicito tener por retirada la indicación que yo había presentado, porque creo que en líneas más o menos generales la indicación presentada por el Ejecutivo me cumple con las expectativas. Gracias, diputado Sánchez. Luego de la generosidad del diputado Sánchez, le ofrezco la palabra al diputado Longton. Voy a ser muy breve, presidente. Primero, el concepto de bestialidad. ¿Por qué lo incluyen si bastaría haber incorporado los elementos propios de los actos de connotación sexual, como están establecidos en el Código Penal, no incluyendo un nuevo concepto que es ajeno además al Código Penal en nuestra legislación? ¿Cuál es la
¿Cuál es la intención? Obviamente con la finalidad de incorporar ese concepto. Lo segundo, presidente, que, como decía por su intermedio la diputada Orsini, a mí me hace un poquito de ruido el tema de la penalidad, porque eventualmente un acto de connotación sexual podría no generar lesiones o la muerte del animal. Entonces, eventualmente podría tener una pena menor, que es una pena de maltrato, simplemente. Por lo tanto, siendo un acto de connotación sexual y la gravedad que eso implica, razonablemente uno pensaría que la pena debería ser, al menos, como está establecida la indicación, en su grado superior, que es el caso de como generar lesiones o la muerte del animal. Por lo tanto, yo creo que eso habría que precisarlo para efectos de que eventualmente no quede una pena inferior y que solamente asimilable al inciso primero de el artículo anterior del 291 bis. Eso, presidente. Gracias, diputado Longto. Le ofrezco la palabra al diputado Raúl Soto para terminar. Es la vuelta. Perdón. Gracias. Breve. Gracias, presidente. Sí, saludar al ministro por su intermedio y dos preguntas. Primero, me parece bien el concepto que incorpora, pero quiero entenderlo un poco más. ¿Por qué se elige ese camino por parte del Ejecutivo? ¿Cuál es el desarrollo, no sé, comparado del concepto de bestialidad que han visto y por qué les parece que es pertinente aplicarlo en este caso en Chile? Porque hay dos caminos. Uno es la tipificación del delito de zoofilia, que entiendo que es la propuesta original de varias de las mociones. Algo similar a lo que podría existir en algunos países, entiendo, como Francia, El Salvador creo que también lo tiene, que tiene una intensidad mayor en términos de lo que significa, lo que implica. No es solamente un delito de resultado por el hecho del maltrato o el daño que se causó, sino que entendiendo que hay una desviación detrás, ¿verdad?, que lo hace más grave, ¿no? Entonces, ¿por qué se opta por qué se opta por ese camino? ¿Ya? Que es seguir la línea de lo que ya tenemos en la actual legislación, que es el maltrato, pero quizás dando un paso más, ¿verdad?, haciendo esta bajada por la vía de la bestialidad. Pero sigue siendo en alguna medida un delito de resultado. ¿Pasa a ser un delito de actividad? ¿O se asemeja a la zoofilia en lo que entendemos por zoofilia? Porque yo creo que eso de alguna u otra manera también va aparejado a la proporcionalidad o no de la pena que se proponga, en caso de que se proponga alguna distinta, como ha solicitado la diputada Orsini, por ejemplo. No sé si entiendo que en el caso de Canadá hay una legislación similar a la que está proponiendo el Ejecutivo respecto de la bestialidad como tipo. Ya, esa sería mi consulta por ahora. Gracias. Gracias, diputado Raúl Soto. Le ofrezco la palabra al diputado Diego Ibáñez y luego... Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, creo que hay que reconocer el interés del Ejecutivo en este tema. Creo que ha sido un tema que ha sido bien mediático, que ha sido puesto por organizaciones sociales, que se lo han planteado al propio ministro, y creo que hay que reconocer el trabajo que ha hecho el ministro para ofrecernos hoy esta indicación, digamos, como punto de partida. Yo creo que varios de los elementos que se han preguntado acá también podrían, digamos, ser consultados a la Fiscalía Nacional, a la PDI, a los abogados expertos también que están hoy acompañándonos y que también van a exponer. Así que yo creo que más allá de quizás abocarnos al fondo del contenido de la indicación, esta indicación es para abrir un debate y una votación en general. Por tanto, de aquí se va a ir construyendo en función también de las características que está proponiendo el ministro, donde naturalmente hay tres elementos que digamos se abren a discusión. Primero, el tema de la pena. Efectivamente, aquí podría incluso haber una pena de multa, no una pena de presidio, en función también de la pena establecida para el maltrato o la crueldad, que no se distingue. Segundo, que al señalar que la bestialidad es cualquier acto de connotación sexual que afecte a los genitales, podría naturalmente una mutilación equipararse a lo que es, entre comillas, una violación. Entonces habría que explorar aquello.
Claro, efectivamente, porque un acto de connotación sexual que afecte a los genitales podría ser, digamos, ¿cuál afectación, digamos, respecto de los genitales? Bueno, algunas dudas que entiendo que en derecho comparado bestialidad se correlaciona con zoofilia en otros códigos penales. Yo creo que esa discusión más de contenido, más específica, más allá de lo que lo plantea el ministro, también podrían ser expuestas por parte de la PDI y de la Fiscalía, para también entender cómo esto hoy se aplica y principalmente que el argumento del gobierno es no crear un nuevo tipo penal por el tema de la falta de continuidad del tipo, saber también cuántas personas hoy están siendo procesadas por este tipo de delito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Finalmente, la diputada Javiera Morales. Gracias, presidente. Y le vamos a pedir, ¿Ya? de paso también a nuestros invitados, que también tomen nota respecto de las preguntas que han hecho los parlamentarios, porque también después se pueden referir a lo que ya han señalado. Gracias, diputada Morales. Gracias, presidente. Bueno, sumarme a las voces que reconocen el trabajo y el interés del Ejecutivo en este tema y en hacer los esfuerzos para que alcancemos un acuerdo. Yo tengo una sola duda en cuanto a las graduaciones de las distintas penas. Hay tres escenarios distintos, según entiendo en el artículo. El primero es realización de estos actos sin daño, que es en el caso de menor pena, y después pasaría al daño y en tercer lugar lesiones graves o muerte. En el primer escenario me queda la duda si es posible que se puedan ejecutar este tipo de actos de bestialidad sin generar ningún daño en el animal. Si sería posible el primera escala de graduación de la pena en un caso como este, o si pudiese ocurrir que quizás en este caso en particular, por la gravedad de los hechos, asumiéramos un poco el daño y pasáramos a cualquiera de las otras dos graduaciones de la pena. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Señor ministro, aprovechamos también, si le parece a la comisión, de darle un aplauso al señor ministro porque está de cumpleaños. Muchas gracias. Muchas felicidades, señor ministro. Muchas felicidades. 55. Después estamos invitados. Después estamos invitados al El diputado cumpleaños. Soto es como 3-4 años mayor que yo, aunque se ve como 3 o 4 años más joven que yo. Eso es lo que dice. Se ve más joven que yo. Ya. A ver, vamos por parte. Sobre la pena, efectivamente nosotros no innovamos. No innovamos por una lógica más bien conservadora de tipifiquemos y eso no obsta que después haya un proyecto que eleve la pena. Por el riesgo de poder implicar el cambio de pena respecto de dos figuras de una nueva figura que se está tipificando, que nosotros entendemos que no es una nueva figura, insisto, sino que está dentro del concepto de maltrato, para que no quede en la impunidad lo que hoy día se está investigando o lo que ya se ha sancionado. Pero no tenemos ninguna objeción si la comisión toma los resguardos para no correr ese riesgo con que se eleve la pena. No obstante, esto está pensado de la misma forma que el maltrato, es decir, maltrato sin daño tiene una pena, si hay daño tiene una pena mayor, y si este daño es grave o provoca muerte, tiene una pena mayor aún. Y por eso planteamos el cambio del orden de los incisos. Al incorporar esto como nuevo inciso segundo y tercero, y el segundo y tercero pasar a ser cuarto y quinto, la norma queda con una lógica impecable, que es sin daño tiene una pena, con daño tiene una pena más grave, con daño grave o muerte tiene una pena incluso más grave. Esa es como la lógica con la cual se trabajó la indicación. Lo segundo, respecto de los actos de connotación sexual, se dejó de esa manera abierto para no entrar en todas las discusiones que existen respecto de los delitos sexuales contra las personas, y esto es bien importante, y se establece que no sea con fines legítimos, porque hay formas que se podrían tener como legítimas de actos de connotación sexual que se realizan con animales. Por ejemplo, cuando en la reproducción de los animales. Hay casos en que se masturba al animal con el objeto de proceder a su reproducción. La pregunta es, ¿eso va a quedar tipificado? Nosotros entendemos que no. Y eso evidentemente con un acto de connotación sexual, pero tiene un sentido legítimo. Lo tercero, que se insinuó en alguna medida, el diputado Soto lo plantea también, de qué tipo de animales. Nosotros no estamos innovando la tipificación que hoy día tiene el código penal. Por tanto, si alguien dijera que qué pasa con una hormiga o un insecto, bueno, es que hoy día eso la figura que está en el Código Penal no distingue.
pero hasta ahora no se ha condenado a nadie por el caso de una hormiga o un insecto. O sea, también cuando se aplica la norma se tiene que hacer con cierto sentido de racionalidad. Entonces no hay una innovación con lo que hoy día está tipificado en el Código Penal. En eso quiero ser bien preciso. Alguien puede decir, no, es que una esta figura entonces se podría creer que no, porque mantenemos la nomenclatura y la figura base, que es la que está establecida actualmente en el Código Penal. Cuarto, sobre la bestialidad. Ex profeso, dijimos, o se decidió por el equipo técnico, que no se asimilara esta figura con los delitos sexuales contra personas, que no hubiera una asimilación y por tanto que se le diera una regulación distinta. Y se ocupa la figura de la bestialidad, y esto ya es lo quinto, porque la zoofilia se puede entender también como amor a los animales, en un sentido amplio, así está definido por la RAE. Y la bestialidad comprende los actos de connotación sexual contra animales, o realizados con animales. Y además que es la nomenclatura que usa la doctrina, por ejemplo, española. No la legislación, pero sí la doctrina, y por tanto nos parecía que era la forma más adecuada de hacerlo. Y respecto de lo del resultado, ya lo señalé, la figura base no exige no es un delito de resultado, es una acción, pero que no necesariamente le genera daño. Alguien dirá, bueno, es que le genera un daño psicológico al animal, no tenemos cómo saberlo. Entonces, vamos al daño físico, no le generó daño físico. Significa que un acto de connotación sexual contra un animal, porque no le genera daño físico, queda impune. Si es que el maltrato contra los animales no tiene que generarle daño para que se sancione, o sea, si uno, entonces ocupamos el mismo podríamos decir, línea de requisito. Es decir, la sola acción de un acto de connotación sexual contra un animal, aunque no le genere daño, está tipificado, está prohibido, está tipificado y por tanto se sanciona. Pero obviamente, si como producto de esta acción hay un daño mayor, la pena que se tenga que aplicar tiene que ser una pena mayor. Y por eso, como lo señalé anteriormente, se cambia el orden de los incisos. Esas eran las preguntas que tenía anotado, presidente. Muchas gracias por su intermedio. Muy bien, vamos a ofrecer la palabra entonces a nuestros invitados. Solamente señalar también por procedimiento a las señoras y señores parlamentarios que nosotros tenemos 4 boletines que ya están refundidos, ¿ya? Que hay distintos autores, entre ellos muchos de ellos están acá en la sala. Y la indicación del Ejecutivo vendría a ser parte de una indicación de este proyecto que ya está refundido, sí, que es los 4 boletines presentados por distintos parlamentarios. Y lo hizo sobre el texto base. Y se hizo sobre el texto base. Así que le voy a ofrecer la palabra a la Dirección General de la Policía de Investigaciones. Nos acompaña el profesional abogado don Omar Castro. Omar Castro, buenas tardes, señor presidente, por su intermedio. Muy bien, y usted, gracias. Bien, le ofrezco la palabra. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Primero que todo, excusar al señor director general, don Eduardo Serna, quien por problemas de agenda no pudo asistir, y hacer presente también que me referiré específicamente a los aspectos jurídicos, a la apreciación jurídica que tiene la Policía de Investigaciones, y para para responder cualquier pregunta técnica investigativa, me acompaña el subprefecto, señor Fabián Contreras Arévalo, y él es jefe, ¿cierto?, de la Brigada de Investigación de Delitos contra la Salud Pública y Medio Ambiente. Por tanto, ante cualquier pregunta técnica, estamos prestos a responder. Bueno, en cuanto al proyecto refundido, lo primero, hacer presente que en cuanto a la pertinencia de la tipificación, esta PDI hace presente que de toda conveniencia que se incluya este nuevo delito de zoofilia como delito independiente o bien como agravante. Bien sabemos que la ley 21020, popularmente conocida como la ley Cholito, significó un avance notorio. Sin perjuicio de ello, deja fuera este tema de la zoofilia y es necesario que nuestra legislación lo contemple. Bueno, primero algunos comentarios generales. La policía por lo general ha hecho presente siempre que existe una diferencia entre la zoofilia propiamente tal y el bestialismo, entendiendo que la zoofilia comprende, es genérico, en el sentido de que comprende incluso amor por los animales, y sin perjuicio que también comprende la relación sexual propiamente tal entre personas y animales.
¿ya? El bestialismo se reduce a esto último. Indistintamente, los proyectos que forman parte de este estudio, del estudio actual, hablan indistintamente de zoofilia y bestialismo. De ahí que hemos utilizado la nomenclatura de zoofilia, pero haciendo presente esta diferencia técnica antes de comenzar. Ahora bien, sí, la policía, sobre todo los funcionarios policiales, el oficial investigador, ¿cierto? Sabe que existe una diferencia entre golpear propiamente tal a un animal y abusar sexualmente de él. Hago eco de lo que señala el último de los proyectos que se encuentra presentado. Ahora, ¿por qué yo hago hincapié en esto? Porque el oficial investigador se da cuenta de esta situación al proceder con su trabajo, en el sentido de que hay diligencias específicas que va a tener que efectuar distintas a las que tiene que efectuar respecto del maltrato propiamente tal. Me explico, si es que la denuncia se recibe por zoofilia propiamente tal, el oficial investigador seguramente va a tener que indagar en otras situaciones y también ir a peritaje y contar con opinión, ¿cierto?, fundada de algún policía que sea veterinario, por ejemplo, toda vez que las lesiones van a ser distintas, teniendo presente también que el delito de zoofilia es de muy difícil descubrimiento, ¿ya? Por lo general, esta comisión delictual se va a producir cuando la persona esté en solitario, no hay testigos del hecho, por tanto, la habilidad del policía va a ser fundamental en la indagación que se haga al respecto. Ahora bien, nosotros como policía también consideramos que esta conducta zoofílica o bestial, ¿cierto?, tiene que estar tipificada necesariamente toda vez que la consideramos pluriofensiva, ¿ya? En el sentido del bien jurídico que protege, que subyace a esta nueva forma de tomar el delito de zoofilia. Obviamente, el bien jurídico, bienestar animal está subyacente, pero también no hay que soslayar que se ofende el pudor de la sociedad toda, ¿ya? Ahora, ¿y por qué también se estima de la mayor gravedad este delito? Porque, como ya bien se dijo hace un ratito, falta la voluntad de los animales y eso, el derecho no puede pasar por alto aquella situación. Por otro lado, me debo referir también a un dato objetivo, ya basado en las estadísticas que tenemos como Policía de Investigaciones a nivel nacional. Obviamente se va a acompañar la estadística para que se tenga a disposición de la comisión, hacer presente que en solo lo que va el 2010, referido derechamente a zoofilia, existen 10 causas que lleva la Policía de Investigaciones. Hay 2 denuncias, 3 instrucciones particulares, 5 órdenes de investigar, ¿ya? Y una con primera diligencia. Ya ahí se desglosa el detalle, razón por la cual uno dice, bueno, el volumen, el universo de maltrato animal es más grande. Sin perjuicio de ello, existen 10 casos y por lo general estos 10 casos no van a quedar en el secretismo. Al contrario, por lo general estos casos son de connotación pública. De ahí que es necesario poner la mayor atención. Un punto antes de terminar los comentarios generales es que, y debo hacerlo presente necesariamente, es que los proyectos nada dicen respecto de 2 puntos, y esto va a parecer un reclamo, sin perjuicio de ello, lo hago presente porque no trae nada aparejado a recursos. Ya el tema de recursos es crítico respecto de la investigación, tanto de maltrato en general como de zoofilia, toda vez que los casos cada vez son más complejos y van en aumento. Y tampoco hacen presente estos proyectos un punto demasiado importante y es la existencia de algún organismo estatal de naturaleza médico-veterinaria legal, ¿cierto? No es la idea hacer el símil con las personas, pero sí es necesario un organismo que esté destinado exclusivamente a realizar informes en específico respecto a estas causas, porque como ya hice presente, por ejemplo, la Policía de Investigaciones, sus oficiales que son veterinarios, realizan informes fundados,
pero ello no es así en todo Chile, ¿ya? Eh, por tanto, se requiere, si bien a lo mejor no en estos proyectos, sino que para el futuro tener en consideración aquello. Ahora, comentario específico, nosotros pensamos que tenemos que ser clásicos, ¿cierto? Siempre lo de la tipificación propiamente tal, este principio de legalidad en materia criminal que se tiene que cumplir, ¿cierto? Con la conducta señalada, ¿cierto? Y con la pena, ¿ya? Creemos que muchos de los proyectos por ahí son poco claros al respecto. Voy a ser específico. Por ejemplo, en el boletín 12822 de 2019, ¿cierto? Eh, nosotros creemos que no señala claramente cuál es la conducta típica. Creemos que tendría que el tipo propuesto final, ¿cierto? El que cometiere zoofilia, entendiendo por tal, será penado con. Así creemos nosotros, ¿ya? Ahora, eh, y aquí hago presente lo siguiente. Haciendo presente que estamos hablando de zoofilia, haciéndolo sinónimo al bestialismo, creemos que la conducta típica en el proyecto final tiene que ser referida necesariamente al acceso carnal, bianal, bucal o vaginal con el animal, ¿ya? Y también en la conversación con los policías, nosotros esbozamos otro término que no está, o está, está, pero no como lo voy a plantear, sino que hago referencia a que debería la propuesta final señalar actos de significación zoofílica, ¿ya? Actos que no alcanzan a ser un acceso carnal, pero sin perjuicio de ello, sí implica una acción sexual respecto del animal, ¿ya? Ahora, respecto del boletín 14621, nosotros como comentario hacemos referencia que entendemos que una cosa es el acceso carnal, bianal, bucaro-vaginal, a lo que me refiero, y otra distinta el acto de significación sexual. Por tanto, creemos que eso se tiene que dejar absolutamente claro, ¿ya? Ahora, respecto del boletín 15733, ahí se hace una referencia a una presunción de complicidad o encubrimiento. Nosotros creemos que el tipo penal definitivo en esta materia no tiene por qué referirse a esta complicidad o autoría, porque para ello están las normas generales establecidas en el propio Código Penal, ¿ya? Y finalmente, respecto del proyecto 16733, el último ingresado, ¿cierto?, el 8 de abril del 2024, nosotros ahí sí hacemos presente que consideramos pertinente, y tomando las críticas anteriores, la definición que se efectúa de zoofilia, ¿ya? Toda persona que accediere o permitiese ser accedida carnalmente por un animal de cualquier tipo por la vía bucal o analo-vaginal, ¿ya? Sin perjuicio de ello, y ya cerrando mi intervención, estimamos que es innecesaria la referencia que se hace al 365 bis, ¿ya? Porque ahí tenemos una norma que contempla un tipo penal distinto, ¿ya? Y en que el objeto material del delito ahí es la persona y ahí se utilizan animales en su comisión y eso ya está tipificado. Acá tenemos como objeto material del delito, ¿cierto?, el animal. Y finalmente hacer presente que tampoco consideramos que deba existir esta prohibición en cuanto a aplicación de alguna circunstancia atenuante. Eso va a ser meterse en las normas generales de atenuación, y creemos que el proyecto final, la propuesta, tiene que ceñirse a lo ya señalado. Conducta de zoofilia o bestialismo, ¿cierto?, con su pena, y acto de significación zoofílica también con su pena. Yo creo que ahí quedaría particularmente claro. ¿Qué permitiría ello? Permitiría ello que la PDI no solamente tuviera que recurrir a los antiguos protocolos de maltrato cruel de animal, sino que implicaría crear nuevos protocolos de actuación e investigación policial de acuerdo a estas dos nuevas realidades. El derecho siempre va más atrás de los hechos, como se dice. Por tanto, hay que adaptar nuestra legislación a las nuevas realidades. Por su intermedio, señor presidente, hago presente que a eso me quería referir y que me acompaña ya el jefe de la Pridesma para cualquier pregunta investigativa, técnica que se quiera hacer por la mesa. Gracias. Gracias, don Omar Castro, profesional de la Policía de Investigaciones, don Fabián Contreras también, que están los dos, entiendo, ahí presentes. Bien. Quiero ofrecer la palabra a el representante, la representante. Sí, después vamos a hacer las preguntas al final. De la Fiscalía Nacional, del Ministerio Público, la señora Valeria Gelves.
que nos acompaña también. Señor presidente, por su intermedio, aprovecho de saludar a los honorables diputados presentes, al señor ministro Elizalde y demás asistentes a la comisión. Junto con excusar al fiscal nacional en esta oportunidad, me presento, mi nombre es Valeria Helves y soy abogada de la unidad especializada en lo que respecta a esta materia de delitos ambientales, bajo cuya cobertura están los delitos de maltrato animal. Y en ese sentido, nosotros a nivel de institución queríamos, bueno, en primer lugar, por supuesto, valorar y manifestar nuestro acuerdo y nuestra disposición a esta regulación que se presentó a través de estos 4 proyectos que están hoy refundidos, en el sentido de que nos parece que representa una explicitación de una conducta especialmente relevante que se puede producir en contra de animales, pero haciendo siempre presente, y como ya lo adelantaba el señor ministro, la relevancia que tiene para nosotros dejar constancia que a nuestro juicio estas conductas, que si bien ahora se explicitan, están bajo el contenido de lo que hoy se entiende por maltrato animal. ¿Qué quiero decir con esto? Que al día de hoy, sin tener esta explicitación en el Código Penal, nosotros entendemos que estamos facultados para efectos de la persecución penal de actos de connotación sexual que se realicen contra animales. Esto es súper importante porque a nivel de sistema judicial, una vez que uno se enfrenta a los operadores del sistema jurídico ya en tribunales, es habitual utilizar este tipo de argumentos cuando se explicitan ciertas formas de comisión de los delitos, señalando que ello se debe a que antes la conducta era impune y por lo tanto no había sanción penal asociada. De esta manera, esa es la primera cuestión que nosotros quisiésemos levantar como institución. Y por lo mismo, nos parece que la indicación presentada por el Ejecutivo, quienes además nos invitaron a participar de algunas discusiones sobre este punto, representa y refleja un poco de forma bastante fiel el objeto que tienen estos proyectos. Y además es coherente y consistente con la forma en que el maltrato animal está regulado hoy en Chile, sin ser demasiado disruptivo en aras, digamos, de su correcta aplicación. ¿Y con esto qué quiero decir? Que en el fondo esta indicación nos parece que, por una parte, simplifica la forma de regulación, dejando constancia que una forma de maltrato animal es la bestialidad, y luego hace una definición genérica de lo que se debe entender por bestialidad, evitando, caer en hipótesis o discusiones casuísticas de cuando uno enumera una conducta, luego otra, y hace un catálogo que a veces se interpreta incorrectamente como taxativo, porque en el derecho penal estamos obligados a estas interpretaciones restrictivas. En ese sentido, nos parece que una definición genérica de bestialidad que la constate como una forma del maltrato específicamente regulada en esta figura que ya está contemplada en el 291 bis del Código Penal es una forma adecuada para evitar también tantas discusiones sobre su regulación y su aplicación, que es en lo que nos toca a nosotros participar más activamente. En ese sentido, creemos que el solo hecho, a veces, como técnica legislativa y como una forma de desincentivar conducta, es explicitar qué es lo que queremos sancionar. Y en ese sentido también nos parece, a lo menos coherente, establecer esta conducta en el inciso segundo, que cuando no tenga los efectos gravosos que se contemplan en los incisos siguientes, que en este caso quedarían, entiendo, como tercer y cuarto inciso, sea una conducta igualmente sancionada, pero en concordancia a su resultado respecto del animal. De todas maneras, recordemos que el maltrato animal, la definición que va a seguir estando vigente y que se encuentra en el artículo 291 ter, contempla todas las hipótesis de daño, dolor o sufrimiento que se ocasionan a un animal.
Por lo tanto, el inciso primero permitiría cubrir esa sanción y luego solo agravar en la medida que estos actos de connotación sexual queden cubiertos, digamos, o tengan como resultado, por una parte, el daño y por otra parte, en los casos de afectación o lesión grave a la integridad del animal o incluso la muerte del animal. Eso nos parece a nosotros que es coherente, que es consistente y que se enmarca de una forma bastante adecuada con la figura que tenemos hoy día de maltrato animal. Y tampoco es tan lejana en legislaciones comparadas, porque efectivamente, por ejemplo, en España se regula de similar manera. Si bien no se hace referencia al concepto de bestialidad, se hace una referencia genérica a actos sexuales respecto de animales y hay una figura base que luego es agravada según sus consecuencias. De esta manera, a nosotros nos parece que esta es una buena fórmula, evitando caer en unas enumeraciones que a veces se vuelven demasiado detalladas, demasiado restrictivas y que impiden hacer la cobertura de lo que uno finalmente quiere proteger, que en este caso es el bienestar de los animales. Respecto ahora a algunas cuestiones puntuales que se levantaron por los honorables diputados, quisiese hacer mención por una parte a que efectivamente el concepto de animal actualmente es genérico, pero en la práctica, a menos a nivel de institución de fiscalía, esto no ha generado conflictos interpretativos. Uno pudiese también enumerar de nuevo qué tipo de animales queremos dejar sujetos a protección de la norma, pero de nuevo eso puede ocurrir, puede significar el mismo riesgo de dejar fuera ciertas situaciones que en realidad sí quisiéramos resguardar. Y en ese sentido, el concepto que está hoy día utilizado no ha generado un problema interpretativo de la naturaleza que se ha levantado. Eso por una parte. Ahora, en relación digamos, a un aumento de la pena, creemos que efectivamente se ve representado con la referencia a los incisos siguientes que serían aplicables a los casos de connotación sexual. Y nos parece también que mencionar algunas cosas puntuales vinculadas a los proyectos que nosotros tuvimos a la vista y que estarían refundidos aquí. Hay dos cuestiones bien operativas que nos parecen súper relevantes que relevar ahora en una discusión quizás, no sé si en este proyecto o quizás tendrá que ser objeto de otro, pero por una parte está el tema de las inhabilidades que conllevan las penas agravadas. Nosotros a nivel del Ministerio Público quisiésemos relevar que es sumamente importante contar con una regulación y con una modificación que regule dónde quedan inscritas estas inhabilidades, porque al día de hoy no hay un registro público oficial respecto de ellas. Y esto es sumamente importante y de hecho así nos han levantado fundaciones y organizaciones del mundo animalista, digamos, para efectos de poder hacer efectivamente el seguimiento y el cumplimiento de estas inhabilidades. Que eso quizás ya no nos toca a nosotros como Ministerio Público, pero sí se releva como un problema práctico una vez que se condena en estos casos. Y lo otro es que uno de los proyectos mencionaba como consecuencia accesoria del delito el comiso. Nosotros hemos tenido problemas prácticos de mucha relevancia al momento de investigar los delitos de maltrato animal y que tienen que ver con cómo rescatamos y cómo sacamos de la situación de riesgo al animal que se vio expuesto a una situación de maltrato. Y el día de hoy la solución que hemos encontrado ha sido más bien caso a caso, de acuerdo a las organizaciones comunales, a las organizaciones animalistas que se hacen presentes en los distintos casos, y tenemos que recurrir de alguna forma, de modo informal, a buscar mecanismos, porque ni el Ministerio Público ni las policías tenemos recursos para poder hacernos cargos de esa protección y de acoger a los animales en buenas condiciones. Y en ese sentido, para nosotros, si efectivamente se está considerando esto como una consecuencia accesoria y en todo caso, cuando uno lo contempla como una medida cautelar, sería de mucha utilidad poder establecer mecanismos institucionales para que, puede ser a través del Ministerio Público, puede ser a través de las policías, podamos generar convenios con fundaciones y organizaciones
que estén debidamente constituidas, legalmente reconocidas, para poder recurrir a ellos en caso de que necesitemos efectuar una debida protección de los animales que se han visto expuestos a estos hechos. Eso en términos generales por parte del Ministerio Público. En cualquier caso, quedamos disponibles para cualquier consulta o comentario específico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante del Ministerio Público, la señora Valeria Helves, y le voy a ofrecer la palabra finalmente a la señora Tatiana Vargas en forma telemática, que es académico, que nos va a dar cuenta también su opinión respecto de este proyecto. Buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Feliz cumpleaños, señor ministro. Bueno, yo hice una presentación pensando en la última propuesta, principalmente el nuevo delito del 291 cuater, pero voy a empezar por la indicación del Ejecutivo. Y luego voy a hacer algunos análisis sobre la última propuesta con el proyecto refundido. Ya, primero que todo, la conducta descrita como el que acceda carnalmente o introdujera objetos por vía vaginal, anal o bucal a un animal, lo que hace tiene bastante sentido en términos de igualar la violación a un abuso sexual, que es el más grave de todo, pero se pierde y produce el problema que tenemos también para la violación como delito, que es el problema del sujeto activo, es decir, que esta conducta solamente la pueda cometer algún varón. Y eso no ocurre con la última propuesta, que también habla del accedido. Entonces, quizás sería preferible, para no usar tantos verbos rectores y tan complejos, simplemente hablar del acceso carnal o la introducción de objetos. Hablar de acceso carnal salva el problema de el que accede, puede incluir también al accedido. Eso como primer punto. Luego, también incluye cualquier otro acto de significación sexual en la indicación. Claro, como estamos hablando de conductas graves, abuso sexual grave, violación, cualquier otro acto habría que precisar en términos de gravedad. Yo ahí los invitaría a añadir algo, quizás cualquier acto de significación grave, que suponga, bueno, yo creo que la palabra sexual ya lo dice, no necesita introducir algo más. Esto respecto de la descripción, ya voy a decir algo sobre la definición que incorporan sobre bestialismo. Respecto de la pena, que creo que es un punto súper importante lo que se plantea en la indicación, pero también en la última propuesta. A ver, si esto pasa a un inciso segundo o tercero, lo que se está haciendo, y aquí la diputada Orsini tiene un punto, porque lo que hace es que este delito tenga la misma pena de un maltrato simple. Y es verdad que esto parece ser más grave que un maltrato simple. Es verdad que se salva el maltrato que produce grave daño y muerte, pero claro, ¿qué pasa si se produce la conducta sexual, un abuso sexual, y además muerte y daño? No se estaría considerando si en el fondo la muerte y el daño quedan en un inciso cuarto. Yo no estoy considerando la relevancia de la conducta sexual. Así que es lo que podría, entiendo yo, y tiene más sentido en ese aspecto, quizás incorporarlo con la misma pena del maltrato grave que produce daño o muerte, y además aumentar la pena si es que se produce el daño y la muerte. En este sentido, quizás hay dos modalidades que podrían ser útiles. Una es incorporarlo como una forma calificada de maltrato, y eso supone directamente aplicarle una pena mayor si es simple, y más grave si se produce la muerte, que los dos incisos anteriores, digamos el simple y el con muerte y daño, o directamente incorporar como un agravante especial, y esa es la regla de que se aplique, no sé, el máximo puede ser, quizás aumentar un grado puede ser muy duro, pero la idea de incorporar este agravante sería interesante, y así salvaría un poco el problema de la gravedad, ¿no? Y el reconocimiento, que no sea solo nominal. Y aquí quizás entro a contestar una pregunta que se planteó sobre que toda conducta de zoofilia o bestialismo genera cierto daño. Pues es verdad que puede producir un daño, una lesión,
pero siempre se comprende de aquellas que sean inherentes para el acceso carnal o para la introducción de un objeto. Pero supongamos que hay mutilación, lesiones graves, gravísimas, muerte. Esos daños, entonces, propios de la conducta de zoofilia tienen límites, los que están comprendidos. Si hay daños adicionales, tiene todo el sentido subir la pena. Y eso me parece que aquí no está. Contestando la pregunta. Respecto del nombre, también había una alusión. A ver, lo que tiene el incorporar un nombre es un efecto simbólico. Podría no incluirse el nombre y podría estar la descripción que se hace muy bien en la indicación, sin necesidad de incorporar se entenderá por bestialidad. Así como se hizo, por ejemplo, al incorporar el sicariato, no se puso el nombre sicariato, se incorporó como delito la conspiración para un homicidio calificado por premio, beneficio. A veces, aquí depende de lo que quieran ustedes señalar, a veces el efecto simbólico es relevante, es una señal, pero podría no hacerlo y basta con incorporar la conducta. Ahora, lo que sí me preocupa es la definición que se incorpora de bestialismo. A todo esto, la bestialidad es otro nombre que se le da a la zoofilia, así que da igual si se habla de zoofilia o bestialidad. Pero a mí me preocupa la definición, fíjense, porque dice cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal. Esta definición es cualquier conducta que toque, es muy amplia, y más allá de lo amplia o de lo vago, a mí lo que me preocupa es que esto hace que pierda relevancia la precisión que se hace al principio de la descripción, donde habla específicamente de accesos de carnales, de introducción de objetos. Entonces, claro, y otra conducta grave de significación sexual. Cualquier otro acto en realidad es también, digamos que no aporta, incluso puede ser confuso para el tema de interpretarlo primero. ¿Qué es lo que podría ser mejor? Quedarse con la descripción que propone el Ejecutivo en su indicación y después decir, bueno, se sancionará como zoofilia o como bestialidad. Prefiero quizás mejor la zoofilia. Yo creo que eso de respecto de la indicación. Ahora, en relación con el último artículo, como un artículo independiente en el proyecto final del boletín 16733, un artículo nuevo con una norma propia que además está más simple que otras propuestas. Lo primero es, como dije recién, el incorporar el nombre ya hay un símbolo, ¿no? Hay una señal, vamos a ver una sentencia y condene a alguien por zoofilia, que eso puede ser positivo en algún minuto, pero también podría estar como un inciso dentro de una forma de maltrato, como les digo, como forma de maltrato calificada o un agravante especial. Ahí la técnica cambia si yo simplemente aplico el máximo o un grado más, o le aplico una pena ya directamente grave, más grave, y esa sería una forma calificada. Esa es la única diferencia, la técnica en términos de pena. Luego, en la definición, yo aquí veo dos cosas. En la primera, hay una cierta redundancia, todo aquel que utilice animales para la realización de actos de zoofilia. La zoofilia supone, por definición, y si después además se va a definir, no es necesario volver a utilizar animales, a menos que no se agregue el nombre zoofilia. Y se agrega otro tipo de conductas de connotación sexual. De nuevo, aquí me falta algo que sea grave en términos de magnitud, si lo voy a incorporar con una conducta de acceso carnal a un animal. Cualquier conducta de connotación sexual podría ser, aparte de poco equitativa, mucho. Sobre todo si quiero, bueno, ya voy a decir algo con la pena. Me faltó un punto respecto de la bestialidad en la indicación. Disculpe, que ahora me acordé que alguien preguntó o alguien comentó sobre los fines legítimos. La verdad es que la idea de fin legítimo no es compleja o no debiera producir mayor discusión, porque ahí lo que está detrás o lo que uno entendería como penalista es que se quiere dejar fuera toda conducta que se realice en forma permitida, lícita, es decir, una causa de justificación, que estaría permitida, por lo tanto no nos generaría mayor conflicto o discusión. Bueno, después se define la zoofilia, que accede o permite ser acceder. En esta definición está lo que les decía, incluir también la posibilidad de que sea un sujeto activo, un autor, una mujer. Que eso se valora frente a las discusiones que hay en la doctrina de decir que solamente los varones pueden cometer violación y la mujer tendría que cometer un abuso sexual. Aquí sería la discusión similar, las mujeres podrían no cometer zoofilia
si se mantiene una restricción como el que accede. Ahora, insisto que quizás sería mejor hablar del acceso, más simple, menos verbos rectores, y el acceso no supone, incluye quien accede y quien accedía, y podría ser mejor. Ya, bueno, ahí yo les hago una propuesta de recomendación, quizás si les interesa puedo mandarla después, pero lo que sí quiero destacar que la pena está contemplada, y acá hay un sentido, creo que está mejor que la indicación, porque la pena que establece este nuevo artículo, este proyecto de 291 Quater, es que tiene la misma pena del maltrato agravado por la muerte y la lesión grave, solamente con una pequeña multa. Ahora, o sea, un aumento de multa que podría ser muy interesante. Ahora, lo que sí creo que en este caso les faltaría, ¿qué pasa si además muere o se produce un daño grave? Yo aquí le aplicaría igual una regla de agravación, en caso de que además, porque estoy considerando dos motivos de gravedad, la conducta sexual y graves daños, no los comprendidos, no los inherentes para la conducta sexual, mutilación, lesiones gravísimas y muerte, ¿no? Yo ahí acompañaría una regla de agravación. ¿Y qué más? Respecto a las agravantes, sí quiero destacar que podrían incorporarse el tema de la muerte y las lesiones, que eso está. El tema de la agravación me parece súper raro, y tengo que decirlo. Bueno, si se quiere incorporar como agravante, aquí en la redacción aparece como una conducta desconectada. Aparte, cualquiera que grave tiene una agravante. Es raro porque sería una persona que no hace el acto de maltrato sexual. La agravante tiene sentido si es que una persona cometiendo zoofilia además graba. Acá está separado, como el que graba tiene un agravante, pero ¿de qué? Si la conducta solo de grabar en principio no está tipificada. Ojo con eso, porque aquí hay un error en la descripción de cómo se plantea esta agravante. Y quizás puedo, en relación con otros proyectos que se presentaron, decir que me llama la atención o que podría incorporarse como agravante, qué pasa si lo comete, y que normalmente lo cometen, quien es el dueño, el que tiene a su cargo el cuidado del animal. Y quizás pensar un poquito más en darle más fuerza. A ver, el ensañamiento, y aquí les comento, el ensañamiento es una agravante genérica que no está limitada a los delitos contra las personas, por lo tanto se puede aplicar. Ahora, ustedes pudieran querer darle más fuerza y decir que sube un grado, por ejemplo, que eso nunca pasa con una sola agravante. Podría ser. Y las atenuantes, aquí también tengo cierto reparo. Es raro limitar atenuantes. Primero, la pasión, arrebato de obcecación, que es en el fondo es la emoción. Es realmente sujeto, no está tan libre como lo hace cualquiera que lo haga fríamente, no está tan libre. Y por otra parte, no funciona como disuasivo, porque la persona que actúa con una pasión no mira más cosas, no piensa, actúa bajo el calor de la emoción. No tiene sentido. Lo de la irreprochable conducta anterior tampoco puede ser, por política criminal podría plantearse, pero la verdad es que eso no sé, yo no conozco ningún caso en que se haya limitado ningún delito. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Cuál es la razón política criminal de que se quiera excluirle y reprocharle contra anterior en este delito y no otros? La Señora verdad es que no tiene Tatiana, mucho sentido. si ¿Sí? pudiera ir cerrando su Sí, intervención con eso para termino. ofrecer la palabra. ¿Ya? De hecho, con esto termino. Eso es. Así. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Tatiana, por ilustrarnos sobre su opinión respecto a esta materia. Le voy a ofrecer la palabra a las señoras y señores parlamentarios para que puedan hacer algunas consultas, el diputado Diego Ibáñez y luego el diputado Raúl Soto, para luego proceder a votar. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, gracias a todos los que expusieron, creo que fueron muy claros en sus palabras. Tengo dos consultas. Una, a propósito de la pertinencia de no generar un nuevo tipo penal, de cuáles serían los efectos por falta de continuidad del tipo respecto de las 10 causas que está llevando hoy la PDI sobre este tipo de conductas, pero además saber, además de estas 10 causas que lleva la PDI, ¿cuántas personas hay condenadas por este tipo de conductas? Digo, para cuantificar o tener claridad de cuál sería el efecto de no generar un nuevo tipo penal, que entiendo que, por lo que dicen aquí algunos, se quedaría en la impunidad de esa gente, digamos, como que saldría libre, de alguna manera. Esa es mi primera pregunta. Si eso es así o no, ¿cuánto sería? Qué sé yo. Y lo segundo,
No, eso por el momento. Gracias, presidente. Muy bien, gracias diputado Diego Ibáñez, diputado Raúl Soto. Sí, gracias, presidente. Mi pregunta va dirigida a la persona de la PDI y también de la Fiscalía. Incluso la abogada también mencionó algunos temas relativos. Pero el presentador de la PDI habló de actos de significación zoofílica que habría que incorporar y que por la definición, tanto la planteada por el Ejecutivo como los mocionantes, podrían quedar afuera. Me gustaría que profundizara un poco más respecto de eso. La abogada también, con términos distintos, refiriéndose a actos cometidos por hombres y mujeres, dejó entrever también una situación similar de algunas situaciones que podrían quedar fuera y que yo creo que es necesario incorporar, explicitar o regular, digamos, para que cualquier situación de abuso de carácter sexual en contra de un animal tenga un reproche fuerte de parte de la sociedad y de parte de la legislación. Por ejemplo, y pongo el siguiente ejemplo, en el caso de Canadá, la definición es mucho más amplia y se habla de todo contacto que tenga un propósito sexual con un animal. Ya, incluso va más allá del hecho, porque nos estamos acotando al hecho de la violación, ¿no? Del acceso carnal. Sí, no dice también, dice cualquier acto de connotación sexual, pero que afecte puede eventualmente un acto de connotación sexual no afectar los genitales también. Es decir, creo que todavía no llegamos al concepto preciso, si es que efectivamente lo que queremos es resguardar, ¿verdad?, el bienestar de los animales, ¿no? Y no solamente preocuparnos de cuánto daño se le causó a ese animal o cuál fue el resultado de esa acción, sino que hay una conducta una conducta humana que queremos reprochar como sociedad y que queremos castigar como sociedad. Eso, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo solamente quiero consultarle a la representante del Ministerio Público, la señora Valeria Gelves, que nos pueda comentar sobre esta propuesta que hace la señora Tatiana Vargas respecto de la bestialidad como agravante. Yo coincido a propósito de lo que dice el Ministerio Público respecto del texto propuesto por el Ejecutivo, que simplifica la forma de regulación, define bestialidad, permite que lo explicita de manera que sean mucho más clara la legislación, pero sí yo creo que se va a generar alguna discrepancia, algún ruido en la comisión respecto de las penas. Entonces a mí me parece bien interesante la propuesta que hace Tatiana Vargas respecto de que dejemos estipulado bestialidad como agravante dentro de esta propuesta. No sé qué le parece. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sí, o sea, considerar la bestialidad como agravante es una alternativa. Ahora, yo diría que más bien como una figura agravada de maltrato, como de maltrato animal, digamos, como que tenemos un maltrato animal y cuando el maltrato animal se realiza a través de un acto que uno pudiese calificar como bestialidad, tendría una pena agravada por sobre el inciso primero a lo menos. Eso es lo que yo entiendo que sería la propuesta de la profesora. O del inciso primero y segundo, porque estaríamos equiparándole al tercero, claro. Actuales, estoy hablando de los incisos actuales. Esa sí es efectivamente una posibilidad. La verdad es que nosotros, eso supondría entender que el solo hecho de realizar un maltrato a través de un acto de connotación sexual, sin importar la consecuencia de ese acto, tendría una pena agravada. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros cuando tuvimos esta conversación nos representamos? Es que hay casos en que el acto de connotación sexual puede que no tenga una consecuencia de cierta entidad lo suficientemente grave como para que digamos necesitamos que esta conducta tenga una pena agravada. Puede ser que sean actos de connotación sexual que no tengan efectos manifiestos o no sé cómo, que no ocasionen lesiones graves, que no conlleven la muerte,
que no afecten gravemente la integridad del animal. Y entonces a nosotros nos parece que a nivel, y esto creo que también estas palabras las ocupó la profesora, a nivel simbólico, el solo hecho de contemplar explícitamente una hipótesis de bestialidad que tiene la misma pena del maltrato animal del inciso primero, sin tener estas consecuencias que pudiesen agravar, a veces puede ser, en términos de política criminal, suficiente para que el receptor de la norma considere que su conducta está especialmente sancionada, aun cuando la pena sea la misma. Y luego, si esa conducta tiene consecuencias, daño o afectación grave a la integridad del animal o incluso la muerte del animal, nos posicionamos en los incisos que siguen de la norma. Y en ese sentido quizás el objetivo se cumple igual, pero obviamente es una decisión de política criminal considerar que el medio o la forma en que se realiza el maltrato tenga o merezca per se una sanción agravada. Y eso es en el fondo, y eso es perfectamente válido, pero eso supone decir que en cualquier caso esa sanción agravada va a aplicar, más allá de cuál sea el resultado o la consecuencia que se derive de esa conducta. Y por eso a nosotros nos hacía sentido quizás hacer esa distinción en función de los mismos incisos que ya están en el artículo 291 bis del Código Penal. Valeria, aquí hay una consulta al diputado Ibáñez. Bueno, respecto de la cantidad de casos que tienen al año y qué tipo de penas se aplican en estos casos. La cantidad de casos, nosotros como estadística tenemos los ingresos por el código genérico del artículo 291 bis del Código Penal, sin distinciones de la forma en cómo se realiza la conducta de maltrato animal. Entonces, ese dato nosotros no lo tenemos como estadística a nivel de Fiscalía Nacional, ¿ya? Por lo tanto, además de los 10 casos mencionados por la Policía de Investigaciones, el dato concreto nosotros no lo tenemos en este minuto, lo podemos intentar levantar, pero eso significa hacer el ejercicio de revisar todas las denuncias que se han realizado por 291 bis y revisar la descripción de los hechos para poder identificar cuáles corresponden o no a actos de bestialidad. Lo que sí puedo decir es que efectivamente las penas de este delito en general tienden a la posibilidad de salidas alternativas, porque son penas que están dentro del marco, por ejemplo, de la suspensión condicional, muchas veces con imputados que no tienen antecedentes penales, por lo tanto hay como forma de término de estas investigaciones, muchas veces es una suspensión condicional, y en los casos en que es condena, en general también tienden a dar cumplimientos a través de penas sustitutivas por la pena que están asociadas a estos delitos. Bien. Le ofrezco la palabra a los representantes de la PDI, entiendo, a propósito de la consulta del diputado Raúl Soto. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Voy a responder las dos preguntas, ¿cierto? En cuanto al dato duro de personas condenadas específicamente por estos temas, no lo tenemos. Sin perjuicio de ello, se puede hacer el esfuerzo de contar con buscar esa información, ¿ya? Respecto de lo segundo y específicamente a por qué esta policía hace la diferencia entre el bestialismo o zoofilia propiamente tal, como acceso carnal, bienal, vocal o vaginal, o acceso, como bien señalaba también la profesora Tatiana Vargas, ¿por qué se establece una diferencia con un acto de significación zoofílica, lo llamábamos? Porque la experiencia de nuestros oficiales investigadores ha señalado que hay muchos casos en que la conducta no alcanza a ser un acceso, ¿cierto? Sin perjuicio de ello, son otro tipo de conductas que quedan finalmente en la impunidad. Voy a hacer referencia a dos casos. El primero tuve conocimiento de él estando dentro de la policía, ¿cierto? Una persona que con su perrito, ¿cierto? Hacía movimientos sexuales y se grababa y todo, sin perjuicio de ello no alcanzaba a hacer acceso. Sin perjuicio de ello, sí configura un acto de connotación sin duda zoofílica. Y aquí me voy a poner un poco más, voy a hacer la prevención de que me voy a poner un poco más específico, porque el año 2012 específicamente yo tuve un caso en Talcahuano
estando en la otra vereda cuando era defensor público, y tuvimos un caso que era el siguiente. Se trataba de una perrita que subían fotos por redes sociales, en esa época los chats, ¿cierto? Y la perrita aparecía con fluido. eh, Resultó que era yogur al final la situación. Sin duda era, disculpen lo explícito, pero sin duda era un acto de connotación zoofílica porque sin perjuicio de que era yogur, finalmente la perrita estaba incluso amarrada. ¿Y en qué terminó? Como bien decía la representante de la Fiscalía, terminó en una suspensión condicional del procedimiento. Un año, un tratamiento psicológico, incluso ni siquiera psiquiátrico, y con eso se terminó la causa. Como forma de término, la mayoría de estos casos termina así. Eso, señor presidente. Bien, le voy a ofrecer la palabra finalmente a la profesora Tatiana Vargas para que se refiera a las consultas y vamos a votar. Bueno, yo creo que la verdad es que han sido abordadas por mis antecesores la modalidad donde cómo se pueda abarcar, ya sea como un maltrato calificado o como una garante especial. Lo importante es que refleje la conducta y estas dos formas de acceso o de conductas de connotación sexual. Yo insisto que sea, ojalá, que haya una cierta magnitud de gravedad. Está contemplado en términos bastante amplios, creo yo, y bien también en la indicación. Así que yo creo que no tengo más que decir que lo que ya dije y me parece que las opciones ustedes pueden decidir. Siempre es preferible algo más sencillo, que llegue más directo, distinguiendo conductas y bueno, el tema simbólico del nombre también es una decisión de ustedes, pero tiene un efecto. Eso. Bien. Vamos a, entonces, tal cual al acuerdo que tomamos al inicio de la comisión, vamos a poner en votación este proyecto que ya está refundido, con 4 boletines de distintas mociones parlamentarias, que además se complementa hoy día con la indicación que sí está refundido y se complementa con la indicación que ha hecho el Ejecutivo al texto base ya definido por esta comisión, que es el texto base 12.822-07, para que podamos proceder a la votación. En general. ¿Listo, presidente? Sí. Gracias, presidente. Como usted lo ha dispuesto y la comisión lo ha acordado, la votación en general de este proyecto de ley. Don Raúl Castro. Va. Don Raúl Soto. Allá no votan. Perdón. Allá no votan. No sé dónde está Gracias. mi mente. Gracias, secretario. ¿Algún parecido tiene los Puede ser la barba. Mi mente me llevó a La Habana y a Varadero, pero bueno, falta harto para las vacaciones. No, pues, voy a justificar mi voto a favor, obviamente. Creo, presidente, que es necesario poner al día nuestra legislación en materia de protección animal ante delitos tan graves y detestables como los que acá se está buscando regular. Creo que estamos atrasados en relación al mundo en esta materia, y lo que se busca resguardar justamente el bienestar animal y su integridad e indemnidad sexual. También, por cierto, más allá de la regulación que ya hay respecto del maltrato animal de forma genérica, porque entendemos que hay una gravedad mayor en este tipo de casos. Creo que la propuesta del Ejecutivo avanza en precisar, ofreciendo un concepto distinto y va en la dirección correcta. Creo que falta todavía. Mi invitación es a consensuar una indicación probablemente con los mocionantes, con el Ejecutivo, con todos quienes quieran intervenir para que sea una norma lo suficientemente precisa. Originalmente tenía dudas respecto del concepto genérico, ¿no? de todo animal independiente de su raza o especie.
Y creo que era una duda legítima respecto de si uno ve la legislación comparada. La gran inmensa mayoría de las legislaciones comparadas que abordan la tipificación de la zoofilia o de la bestialidad lo acotan, ¿no? Por ejemplo, Francia habla de animales domésticos, domesticados o en cautividad. España habla de animales domésticos, domesticados o amansados. Salvador habla de animales de compañía, abandonados, domésticos y aquellos que temporal o permanentemente estén bajo el control humano. Y así, una serie de otros ejemplos. Pero entendiendo la explicación que muy bien dio la representante del Ministerio Público respecto de que una norma genérica no afecta la aplicación práctica en virtud de la experiencia que tienen en este tipo de investigaciones, ni tampoco, ¿verdad?, una posible aplicación de sentencia por problemas interpretativos. Creo que queda despejado y resuelto eso, por lo tanto, voto favorablemente. Eso, presidente. Lo que sí me gustaría que en la indicación que se pueda consensuar se incorpore lo planteado de forma muy clara por la persona que intervino por la Policía de Investigaciones respecto de actos de significación zoofílica que no tienen que ver con violación ni con acceso carnal, sino que tienen que representan otro tipo de acciones, pero que igualmente afectan el bien jurídico que se quiere resguardar, que es el bienestar animal y su integridad e indemnidad sexual, de manera tal de que no quede un espacio oscuro para acciones que no son tolerables en la sociedad y que queden también sancionadas. Gracias, señor Raúl Soto. Tenemos a doña Camila Flores, por favor. Gracias, señor secretario. Bueno, yo creo que varios de nosotros llevábamos años buscando que este proyecto, más allá de que se refunda y de que hoy día además haya sido sujeto de indicaciones por parte del Ejecutivo, pueda tener alguna significancia jurídica en lo práctico. Hemos tenido en nuestro país y particularmente en la región de Valparaíso casos lamentables que uno recuerda a propósito de las graves vulneraciones, ¿cierto? Y de cómo finalmente personas con una mente retorcida han cometido situaciones que quedaban en la impunidad por existir probablemente ahí una norma no lo suficientemente fuerte ni que se pusiese en todos los casos para sancionar a quienes cometían estos hechos tan deleznables. Así es que, por cierto, que voto a favor y más allá de quienes hayan incorporado una serie de proyectos, los felicito, me parece muy, muy positivo y creo además, a propósito de las dudas de los expertos, que el gobierno se hace cargo en términos bastante razonables, a mi entender, y bastante positivos también desde mi lógica, de cómo cubrir esta situación y finalmente que pueda tener, insisto, efectos prácticos mucho más importantes y significativos que lo que tenemos el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tenemos un diputado, don Andrés Longton. A favor. A favor, don Andrés. Diputada doña Javiera Morales. Gracias, secretario. Sí, me gustaría justificar el voto. Primero, me alegro que podamos avanzar. Este era un proyecto que hartos diputados y diputadas de la comisión veníamos insistiendo que pusiéramos en tabla y que avanzáramos. Así que en ese sentido creo que poder votar en general es un paso importante. Sin embargo, creo que quedó de la discusión que tuvimos acá pendiente hacer ciertos ajustes, sobre todo para reconocer el disvalor que tienen estos actos de bestialidad, más allá del bien jurídico protegido que explicaba el Ejecutivo en un principio. Yo creo que es claro, todos lo conocemos por la realidad de nuestros distritos, que hay un disvalor acá ético, moral, que la gente quiere o necesita que sea reconocido a través de nuestra legislación penal, y creo que la alternativa de generarlo como o tipificarlo como un agravante del maltrato podría ser una buena salida. Así que en el entendido de que tenemos esa especie de consenso y que vamos a trabajar en la comisión para que podamos llegar a un ajuste en esa línea, voto en general, apruebo en general, secretario. Gracias. Gracias, diputada doña Javiera Morales. Diputada doña Maite Orsini. A favor, doña Maite Orsini. Diputado don Luis Sánchez. A favor, señor secretario. A favor, don Luis Sánchez. Y señor presidente.
Sí, muchas gracias. Yo también voto a favor. Creo que la propuesta que ha hecho el Ejecutivo también nos permite ordenar las distintas mociones parlamentarias que se han presentado. Creo que ha quedado bastante claro a propósito de nuestros invitados lo que alguna discrepancia o controversia respecto al concepto de animal. En la práctica hoy día, como señalaban desde la Fiscalía, no hay mayores conflictos al respecto. Y también yo creo que es importante hoy día sí poner atención en la comisión nuestra respecto de la pena y esta propuesta de pena agravada a propósito de la bestialidad. Para ser incorporado, yo creo que ahí podríamos trabajar desde esta comisión en una indicación compartida por todos los parlamentarios para no generar mayor debate. Así que voto a favor de este proyecto. Por supuesto que hay que penalizar el maltrato animal. Presidente 700. Bien, se aprueba. Y vamos a tomar acuerdo, si le parece a la comisión, para el día 28 de octubre. Vamos a definir para que se presenten las indicaciones como plazo, ¿ya? Si les parece. Y vamos a también tramitar este proyecto. Ojalá lo pudiéramos terminar en su tramitación en particular el día 29 de octubre, es decir, al día siguiente, iniciando la próxima semana legislativa, porque después, ese mismo día, queremos abordar, si es que tenemos tiempo, responsabilidad penal adolescente, y hay que recordar que los miércoles estamos dejando establecido ese día para el proyecto del Ejecutivo que tiene relación con el régimen de nombramiento de ministros de la Corte. Eso. Muchas gracias al Ejecutivo, muchas gracias, señor ministro, a sus asesores, también a los diputados mocionantes de estos proyectos, también a nuestros invitados de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público, de la Fiscalía y por supuesto a la profesora Tatiana Vargas, quien nos colaboró y nos ilustró en esta sesión. Muchas gracias a todos, también a nuestra secretaría por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.